va a llamar. No lo voy a grabar. Mira. En este esquema, nosotros tenemos el reino de Dios, que es como esta umbrella, mira, ¿ves? Es como esta línea de puntos arriba que cubre todo. Aquí así. Este es el reino de Dios. Que alcanza desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, desde antes que el mundo fuera, y va más allá de la existencia del mundo. Y el reino de Dios está dividido según la Biblia, en dispensaciones diferentes. Este círculo es antes de la fundación del mundo. Aquí es la dispensación anterior a la ley, es decir, antes de que existiera la ley que Dios le dio a Moisés. Tiempo de Adán, el tiempo de Noé, tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hasta que con Moisés vino la ley y comienza la dispensación de la ley. Ahora nosotros estamos aquí, en el tiempo de la iglesia, de la gracia, la dispensación de la gracia. Y lo que sucedió fue que nuestro Señor Jesucristo, Dios se encarnó en nuestro Señor Jesucristo y reveló al Padre. Y trajo el reino con él. Él mismo es el reino. Claro. El reino. Pero los judíos no lo recibieron. Sus propios hermanos no lo recibieron. A los suyos vino. Y a los suyos no lo recibieron. Y los suyos no lo recibieron. Pero nosotros, los que llaman, los judíos que nos llaman a nosotros gentiles, pues la recibimos. Y así se estableció la iglesia. Y entonces este es el tiempo en el que ahora estamos viviendo. Claro. Tiempo de la gracia, tiempo de la iglesia. Pero la iglesia, como tú puedes ver aquí, hay unos que viven en la realidad, viviendo la realidad del reino de Dios. Y estos son los que llamamos, bueno, vencedores. Y luego, aquí dice, estos son los cristianos verdaderos. Pero junto con los cristianos verdaderos está la apariencia, es decir, de aquellos que están mezclados entre nosotros, pero que realmente no son nada más nominales, asisten a la iglesia y van, pero no tienen una relación con el Señor en realidad. Miles, millones así. Entonces la iglesia, el tiempo de la iglesia se compone de dos, de la realidad y de la apariencia. Nosotros pretendemos estar en la realidad, es decir, en ver que este asunto es para vivir, que es real. Y los que están en la apariencia lo miran como una forma, como una serie de doctrinas o de formulismo o de fundamentalismo para asistir los domingos y luego toda la semana igual, pero no hay una convicción, no hay una realidad. Nomás van para hacer apariencia. Para hacer apariencia, sí. Pero mientras tanto, lo que está sucediendo con nosotros en este tiempo es que estamos siendo entrenados. Es como un bootcamp. El reino está en nosotros ahora. Claro. Pero no está manifestado. Es decir, que está en secreto. Nadie sabe. Aquí en San Diego no gobernamos nosotros para nada. Y tratamos de ponernos ahí a discutir con el alcalde o con de la ciudad de Chula Vista o de Nación así, pues nos van a dar de patadas porque
en este tiempo el reino de Dios no está manifiesto, sino que está oculto. Lo estamos viviendo como en secreto. Pero ya está el reino en nosotros. Claro. Porque el reino es de adentro, no es de afuera, ¿verdad? Pero llegará el tiempo, y esta es la siguiente dispensación, que viene siendo esta, cuando este reino que ahora está en oculto sea manifestado, que es luego de la segunda venida de Cristo, cuando seamos arrebatados. Entonces volveremos con el Señor con cuerpos glorificados para reinar sobre la tierra. Eso va a ser en el tiempo milenario. Milenario, sí. Apocalipsis 20 describe ese tiempo. Y aún en ese tiempo, los que, luego de lo que Apocalipsis describe, el juicio de Dios sobre este planeta, las personas de entre los nacidos de nuevo que hayan participado de este tiempo, si no han alcanzado la madurez o la perfección, entonces estos 1000 años servirán para que ellos sean acercados al Señor, madurados. Pero antes de que esto llegue, entre este y este, hay un tribunal de Cristo, es decir, que nuestro Señor Jesucristo va a distribuir responsabilidades a cada quien conforme a cómo ha madurado. Sí, cómo ha madurado. No es un juicio para condenación, pero sino sí para gobernar, para distribución. Para distribución, para ponerte responsabilidades. Exactamente. Y es conforme a como cada quien ha respondido. Como la parábola de los siervos que los puso a trabajar y unos respondieron y otros no trabajaron. Exactamente. Entonces habrá algunos que nacieron de nuevo y van a pasar a esta dispensación, pero de todas maneras no han madurado. Pero durante esos 1000 años, por la misericordia de Dios, el Señor trabajará y obrará en ellos y los llevará a la madurez para que pasemos al final, es decir, a los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero en esos 1000 años todavía la gente va a estar como muriendo todavía, como ahora, bueno, carnalmente. Date cuenta que si tú lees la Biblia en el principio, la gente duraba miles de años. 1000 años. 1000 años, sí. Sí. Por ahí andaba la cosa. Andaba en los, 900, casi 1000 años. Sí, 1000 años. Entonces, ahora la gente se muere antes. Se muere porque por causa del pecado. La tierra está contaminada. Sí. Por causa del pecado, el ambiente se contaminó. Sí. Pero luego de que el Señor juzga la tierra, Dios juzga la tierra a la vez es purificada. O sea que los juicios de Dios sirven para purificar, para juzgar y purificar a los incrédulos y también para purificar el planeta y todo lo que existe. Y en esa purificación los que queden van a poder vivir más años, como en el principio. Wow, qué tremendo. Sí. Nada más que no todos vivirán igual. Es decir, habrá unos que sí estarán para gobernar y ministrar a Dios desde la ciudad de Jerusalén como capital, porque una parte de los judíos se van a convertir, van a reconocer al Mesías y van a venir a él. ¿Y tú crees que también los musulmanes? Bueno, unos, ¿verdad? Dentro de la gente del Oriente hay creyentes también. Claro, sí. Que reconocen al Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador. Sí. Pero otros no. Porque solamente la posibilidad de pasar a este tiempo es por nuevo nacimiento.
y se nace de nuevo porque Dios nos da el nacimiento en Cristo. Claro. La carne y la sangre no heredarán el reino. Así que con esta panorámica, sin meternos ahora en muchos detalles, más o menos tú te das cuenta que nosotros estamos aquí. Uh-huh. Y este tiempo comenzó, se llama el reino de los cielos. Es decir, el reino es todo, ¿verdad? Sí, siempre claro. Dios ha estado sobre todo. Pero aquí es donde el reino de Dios comienza a manifestarse, a venir sobre los creyentes. Uh-huh. Y se llama el reino de los cielos. Claro. Por eso Juan el Bautista comenzó diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Jesús comenzó a compartir lo mismo. Uh-huh. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Uh-huh. Luego Juan en Mateo capítulo 7, Jesús envió a los discípulos para predicar el reino de los cielos, anunciar que el reino de los cielos ya ha llegado. Porque el reino de los cielos está en Jesús. En realidad el reino de Dios es Jesús. Su autoridad, es su gobierno, es su posesión. Y Él es el reino. Entonces, si está entre nosotros, si Él estaba entre ellos, pues ahí está el reino. Estaba ahí. Y ese reino sigue evolucionando de tal manera que ahora ya no está fuera de nosotros, sino está adentro de nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque Cristo está adentro de nosotros. Y este reino comienza de adentro hacia afuera. Es decir, que a medida que nuestro Señor Jesucristo está siendo formado en nosotros, más su autoridad, su gobierno y nuestra sumisión van estableciendo el reino sobre nuestras vidas. Uh-huh. Y es de esa manera como el reino crece. No viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque el reino sembrado adentro de nosotros. Exacto. Y ahí empieza a crecer. Así es. Empieza a crecer. Así es. Entonces, la constitución de ya ves que los Estados Unidos tienen su constitución y cada nación tiene su constitución. Y bien sea de una manera o de otra, los ciudadanos de ese país tienen que vivir bajo esa constitución. Si no hay leyes, no se puede vivir. Y la constitución de este reino la tenemos en Mateo 5, 6 y 7, lo que se llama el Sermón del Monte. Okay. Mateo 5, 6 y 7. Sí. Estos 3 capítulos muestran cómo es la calidad de la vida, cómo es el nivel de vida, así como imagínate cómo está Venezuela ahora y mira, imagínate cómo están los Estados Unidos. Hay una diferencia enorme. Claro. Entonces depende de la Constitución. Entonces la Constitución del Reino de Dios es un nivel conforme a la naturaleza divina. Es decir, conforme a como Dios es, así establece su ley, su forma y su estilo de vida. Y en estos 3 capítulos, Jesús comenzó a establecerlo y explicarlo. Y confrontó a los fariseos y religiosos diciéndoles, y diciendo a los discípulos, si vuestra justicia, o sea, si vuestro estilo de vida no fuere mayor que el de los fariseos y los religiosos, no entraréis en el reino. Así que este es el nivel. Pero cuando tú lees Mateo 5, 6 y 7, tú te das cuenta que es un nivel imposible para el hombre. ¿Verdad? Uh-huh. Porque
Jesús habla, por ejemplo, de la ira en el verso 21 de Mateo 5. ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho a los antiguos, a los antiguos, no mataráis, y cualquiera que matare será culpable del juicio. De juicio. Pero fíjate, la Constitución del Reino que dice. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ok. Entonces esto va más atrás. Es un nivel muy alto. Sí. Por ejemplo, con el adulterio, en el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Imagínate. O sea, no es el acostarse con ella ni nada, es solamente con mirarla y codiciarla. Ya adulteró. Es culpable de juicio. Entonces, como tú ves, el nivel es muchísimo más alto. Por ejemplo, el amor hacia los enemigos, en el verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. 38. Pero yo os digo. No resistáis si el que es malo ante cualquiera que no resistáis al que es malo. Al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La capa. Y el 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y el 40. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y en el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, ¿qué piensas de esa clase de vida? Pues estamos allá. Pues que es incapaz de poderlo hacerlo. Dijiste bien, porque la constitución de este reino no se puede vivir, es imposible para el ser humano. Sí. ¿Y cómo lo hace Dios entonces? Lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo, nomás. ¿Cómo? ¿Cuál es el primer paso que Dios da para que nosotros podamos cumplir su constitución de su reino? Pues nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Pues dice que pues tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino. Primero es creer. Bueno, no, nacer de nuevo. O sea, René, esta es una clase de vida que, como tú has dicho, tú no puedes vivirla. No. Ni yo tampoco. O sea, nuestra vida, la vida de René y la vida de Tomás, no pueden vivir a este nivel. Es muy alta esa vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces necesitamos otra vida que no es la nuestra para que viva a este nivel. Tengo que estar totalmente, ya no ser yo. Exacto. Y esto es por donde Dios comienza. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Dios? Hace un milagro. ¿Cuál es el milagro? Darnos vida. Darnos vida. ¿Cuál vida? La suya. La vida de Él. ¿En quién? ¿En quién Cristo. Deposita Él su vida? En su Hijo. En Cristo. En su Hijo. ¿Ah? Jesús como hombre y Cristo como Dios. Sí. Entonces su vida entra en nosotros. Y entonces cambia la cosa. Porque Él en nosotros sí puede vivir esta clase de vida. Nosotros en Él. Nosotros.
¿Ves cómo es el reino? Sí. Sí. O sea, el reino de Dios no es algo para decir no se puede vivir, sí se puede vivir, pero no en la carne, no en la carne. No en nuestra vida. La carne y la sangre no van No a poder heredarán el reino vivirlo. de los cielos. Sí. Exacto. Entonces, tiene que... por eso es que Dios comienza, ¿por qué? Por darnos vida. Vida. Y vida. ¿Te acuerdas que empezamos a hablar del nuevo nacimiento? Sí. Y una vez que tienes esa vida, entonces empieza la vida a crecer. ¿Cómo crece esa vida? Pues a través de que se va revelando Él en nosotros, se va manifestando más. Tú dices, a ver, por ejemplo, esto del adulterio. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a tomar ese como ejemplo, claro. ¿verdad? Bueno, entonces el que mira a una mujer para codiciarla, ¿con qué vida está mirándola? Con la vida de la carne. La vida de la carne. ¿Y qué es lo que da la vida a la carne? Pues dice que ¿Serán las manos o los pies, los pulmones o qué será? ¿Qué es lo que gobierna tu carne? Pues totalmente el diablo. ¿Y quién? ¿Y qué usa el diablo en el hombre para lograr hacer su voluntad? El cerebro te domina. La mente. La mente. Por eso dice el libro de Proverbios que conforme a cómo piensa el hombre, eso es. Así es él. Entonces la carne sola, cuando ve a una mujer, no siente nada. Pero si lo tiene en la mente, eso sí. Entonces mirará a las mujeres de esa manera, codiciándolas. ¿Verdad? Entonces hay dos maneras de vivir. Una por tu propia mente, pero otra por el Espíritu de Cristo en ti. Vivir conforme a la mente es andar conforme a la carne. Y vivir conforme al Espíritu es vivir conforme a Cristo. No sé si me explico. No, sí te entiendo. ¿Verdad? Por eso es que a medida que el Espíritu, es desde adentro, a medida que el Espíritu va viviendo más en la vida de René, sucede que va viviendo menos la mente de René. Menos tu propia forma de vida, menos tus deseos, menos tus inclinaciones, menos tu desobediencia y cómo tú quieres planear y organizar tu vida, y más la vida del Espíritu, que es Cristo en nosotros. Es de esa manera como crece el reino. El reino no crece de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Dios entra adentro y empieza a cambiar la mente. Y es un proceso, dura toda la vida. De manera que no se va a lograr de un día para otro. Días, semanas, meses, años y años de tu vida. La mente, el entendimiento se va renovando a medida que el Cristo que vive en ti, que es el Espíritu, va cambiando tu manera de pensar. ¿Me comprendes? Sí. Y ese cambio causa en nosotros dos cosas. La primera, sufrimiento. Porque quisiéramos hacer lo que la mente lo que los deseos y las pasiones y negarse es sufrir. Negarse es obedecer. Claro. Y obedecer es sacrificio. Es sujetarte a la voluntad de otro para gobernar tu vida.
Pero además de sufrimiento, al final va a causar muerte. Como con Jesús. Primero sufrió, al final murió. Y luego murió. También con nosotros es igual. Él llevó su cruz de una vez y para siempre. Pero Él nos dijo... Confiad en mí, yo vencí al mundo. No, Él nos dijo... El que ame su vida... La perderá. Pero el que la entregue por amor a mí... ese la ganará. Y el que no tome su cruz cada día... No es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Entonces Él llevó su cruz, pero ahora nosotros llevamos la cruz cada día. ¿Qué sería llevar la cruz para ti? Pues vivir en el Espíritu. Que aunque, pues, como lo que está diciendo aquí en Mateo. ¿Qué está diciendo? Pues, si me cachetean, pues quedarme callado. Si me ofenden, pues no, pero que no sea en la mente, no sea, que sea en Cristo. Porque si nomás yo me aguanto, me voy a aguantar un ratito y al rato les voy a soltar yo. Es progresivamente va sucediendo. Pero en Él. Y no es que tú te propongas que va a ser así. Que quiera ser un hombre bueno y no portarme bien. Vas madurando y creciendo poco a poco. Y de una manera que ni siquiera te das cuenta, entonces vas perdonando a tus enemigos. No guardes resentimiento, ni rencor, ni amargura, porque Cristo va creciendo en ti. Pero a medida que va creciendo, el hecho de negarte a ti mismo te hace sufrir, porque la carne quiere desquitarse. Y a medida que vas caminando más en el Espíritu, entonces vas muriendo al hombre viejo, al René antiguo, y va comenzando el nuevo René en Cristo. O sea que el antiguo René era René en Satanás. ¿Te acuerdas lo que hablamos la vez anterior? Y ahora es el nuevo René en Cristo. Pero no recién nacido ya. Ya ves cómo son los niños chiquitos. Son egoístas, egocéntricos, todo quieren para sí, manipuladores, controladores. Te cachetean. Pero a medida que van creciendo, van aprendiendo. Sí, ¿verdad? La misma vida de la humanidad es como una Biblia abierta y nos va mostrando cómo es el proceso. Pues así es como el reino empieza a revelarse. Y ahora, ¿cómo lo explicas tú con tus propias palabras? De que el reino de Dios no es algo material, no es algo, no es un palacio, no es un reino que a donde voy a reinar, sino que es algo espiritual totalmente. Que es... O sea, no tiene nada que ver con que con la materia. Al morir yo me voy a ir a una mansión celestial y voy a tener ahí coches del año y voy a tener un jet que me lleve a y hacer mi voluntad y disfrutar y pasarlo muy bien y tener muchas mujeres y todo eso. Es una mentira. El reino de Dios tiene que ver con obediencia. El reino de Dios tiene que ver con ser uno con el Señor. Y esto, Mateo 5, 6 y 7, es como es Dios, su carácter. Entonces, a medida que morimos a nosotros, el Espíritu Santo nos crece en nosotros, el Espíritu de Cristo, y a medida que va creciendo, vamos muriendo a nosotros mismos y vamos creciendo en Él, de gloria en gloria, como mirando en un espejo el rostro del Señor, dice Pablo. Cada día morimos, ¿o no? Sí. Pero no es a la fuerza, es un crecimiento natural. Es en Cristo.
Entonces, poco a poco vamos viviendo esta constitución y el reino está viviendo en nosotros y está expresándose en nosotros. Esta manera de vivir. ¿Cuántos años has vivido a mi lado? Como unos 13, a lo mejor 10, 12. Por lo menos unos 12 o 13 años. 12, 13. Bueno, entonces, tú has notado, y no es que yo me ponga como eje, como un modelo ni nada de eso, pero tú has podido ver en mi relación contigo, cuando yo he estado contigo, cuando tú me has visto, cuando me has visto hablar, funcionar, vivir, has visto quizás no un hombre totalmente perfecto, pero sí has visto un hombre que ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí. Pocas veces, quizá nunca me viste con enojo, mira, tratando de desquitarme. Nunca, yo creo, habrás visto que yo me he relacionado contigo para abusar de ti, para manipularte, para sacar provecho. Pero yo no era así. Hace años atrás yo era muy diferente. Era un hombre viniendo de otro país, a México, para ganar dinero y no importa de qué manera, y ser rico y triunfar, y sí, andaba de esa manera. Pero el Señor vino a mí, me dio la vida de Cristo. No fue que yo lo conseguí, sino que Él en su misericordia hizo un milagro y yo nací a Él y Él en mí me fue cambiando. Entonces, lo que va sucediendo es que el que nos está viendo está mirando el reino. Lo que Jesús le dijo a Felipe, cuando le preguntó, bueno, dices que te vas a ir, que ya no vas a estar con nosotros, pues muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, pues si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque al mirar a Jesús en su cuerpo se expresaba la vida de Dios. Es lo mismo con nosotros. Cuando tú vas creciendo, el reino va creciendo en ti, entonces con aquellos con los que tú vives no están mirando a René, están mirando a Cristo en René, que es lo mismo que decir el reino de Dios en René. Pero eso no viene de la noche a la mañana. Para Dios ya sucedió, ya fue un hecho. Ya todo el paquete completo ya es una obra terminada para Dios. Pero para nosotros es un proceso. Tenemos que pasar por el camino de la cruz. Sí, nuestra posición es totalmente glorificados en Cristo, para Dios perfectos. Pero nuestra condición, estas dos palabras son importantes, es día tras día. Por eso es que la palabra, esta palabra que estamos hablando, nos va separando para Él. Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Así les dijo cuando estaba despidiéndose de ellos en Juan 17. Porque tienen que pasar por el proceso hasta que se mueren. Y si Él nos hubiera sacado del mundo, sí, hubiera sido diferente, ¿no? Pero
están en el mundo, pero no son del mundo. Así que yo te pido, Padre, que los guardes del mal. Sí. Y luego dijo, tu palabra es la que hace que ellos conozcan la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que esto es lo que está sucediendo con nosotros. ¿Cómo lo explicas? Bueno, de que está Él, pues, trabajando en nosotros. Él está, pues, día a día nos está, se está mostrando y nos está, pues, está haciendo que vayamos en ese camino donde tenemos que ir hasta que lleguemos totalmente a la muerte. De ahí totalmente va a ser diferente. Pero más y más, a medida de que Cristo está siendo formado en nosotros, estamos más en el reino que en la carne. En el reino de la luz que en el reino de las tinieblas. ¿No crees eso? Sí. Pablo lo explica diciendo que a medida que este cuerpo, este hombre exterior se va desgastando día tras día, estoy siendo revestido de otro espiritual y eterno. Es un proceso en el que hay sufrimiento, porque la carne quiere hacer su voluntad. Eso es, pero el espíritu la somete y pasamos por ese sufrimiento y nos colaboramos con el Señor en negarnos a nosotros mismos. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final es muerte, como por ciclos, como por etapas, como lo que decíamos de Alberto. Él estaba esclavo de las drogas, pero ya esa área de su vida ya se murió. Pero hay otras muchas que no, ahí están todavía. Tú sabes, el chismerío, los líos. Pero cuando comencemos, cuando entendemos el proceso, no juzgamos a nadie. Claro, amén. Porque sabemos que nosotros vamos también en el camino. Sí. Que yo soy mejor que cualquiera, no. No, para nada. Pero el que no lo entiende, entonces es bueno para juzgar a los demás, pero él no se ve a sí mismo. Entonces el reino no se refleja en él. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a entender. ¿O no? Claro que sí. A ver, explícalo. Pues cuando uno está uno es bueno para, si uno no está en Cristo, pues fácil para juzgar a los demás. Fácil de decir, acusar y echar mano y decir, hablar de quien sea, pero no nos miramos lo que uno es. Pero conforme Cristo va viviendo, va creciendo en nosotros, ya no, pues no criticamos al hermano y no guardamos resentimiento, perdonamos, ya no hacemos la voluntad nosotros, sino que la voluntad de Él. Y Él se va manifestando y la gente empieza a ver la gloria de Él en uno. Pero no es fruto de uno mismo, sino que es la de Él. Y no tenemos ni siquiera en los lugares donde estamos, el trabajo, la casa, en donde nos movemos, manifestamos el reino, porque vivimos diferente. O sea, no hablamos tanto, sino vivimos más. Amén. El chiste no es hablar, sino es vivir. Vivir. Eso es lo que ministra. Porque fácil es hablar. Eso es lo que ministra.
Cuando uno habla de dice de la abundancia del corazón habla la boca. Así es. El corazón es el alma, es la mente del hombre. Entonces, cuando la mente no ha sido renovado, el entendimiento, sale el hombre viejo. Y el hombre viejo los quiere hasta darle sus cachetadas. Sí. Entonces hay muchos cristianos que no crecen porque necesitan, como Pedro dijo, desear la leche espiritual. Como niños recién nacidos. No adulterada de la palabra, para crecer por ella, para ser salvos día tras día. Gente piensa que la salvación es agarrar boleto para la vida eterna, pero no, la salvación es continua. Salvación del enojo, salvación de la codicia, salvación de la lujuria, salvación de la ira, salvación de vivir no conforme a la constitución del reino de Dios, sino conforme a la constitución del reino de tinieblas. Esa es la salvación. Es periódica, es progresiva, es continua. Y no puede comenzar, nadie puede comenzar a ser salvado si no nace. Primero tiene que nacer. Y para eso se tiene que sembrar el Señor en nosotros. Eso es. Tiene que venir el sembrador a sembrarse. Exactamente. Porque no puedes nacer si no se ha venido el sembrador a sembrar. Así es. Si no tiene vida, pues ¿qué va a vivir? Puede meterse los versículos de la Biblia en la cabeza, hablar de doctrinas, tener mucha teología. Como tenía Pablo al principio. Sí, pero no tiene vida. Y esa es mucha gente que la oyes hablar y tú sientes que no. Yo me acuerdo cuando estaba con Juan Villatoro, daba de los 7 candelabros y yo la verdad que yo me ponía a orarle al Señor y le oraba, Señor, ¿qué quiere? Y nunca lo entendía. La verdad que eso no lo entendía y para mí era yo quería estar ahí todos los días en la reunión y escuchar, pero no. Y luego me acuerdo que es fácil es cuál es el santuario y cuando empezaste a hablar de eso, qué fácil. Pero eso cuando me lo traían así, no me entraba. La verdad que yo quería y nomás no se revelaba. Sí, porque está en la mente y no hay vida. La palabra tiene que ser viva. Porque si no tienes la vida, no hablas de la vida. Hablas de conocimiento, de tu corazón. Sí. Y el corazón no ministra vida, te ministra el hombre viejo, sí, pero no el hombre nuevo en Cristo. Entonces, ¿vas entendiendo cómo funciona el reino? Claro. O sea, es un asunto, necesitamos comprender, René, toda la panorámica. Sí, todo está, ¿verdad? El propósito eterno de Dios. Claro. Y comienza aquí cuando en la eternidad pasada 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios. Y nos arrastraron a esa rebelión con Él. ¿Me comprende? Entonces, el creador es el rey, es el dueño, es de Él tiene que ser el rey. No solamente del universo, sino de la gente que mora en el universo, ¿verdad? En este planeta. Y si hubiera vida en los demás planetas. Él es el rey auténtico, porque es el creador. Nadie más puede quitarle ese derecho. Pero antes que el mundo fuera, en el mundo espiritual, 1/3 de los ángeles se rebelaron contra Dios. Las escrituras hablan en los profetas acerca
esta rebelión. Y ya no tuvieron lugar en la unidad con Dios, ya no fueron uno con Dios. Y arrastraron el propósito de Dios aquí en este planeta al venir a la tierra y engañar a nuestro primogenitor, Adán y Eva. Entonces, toda la humanidad engañó al papá y a la mamá. Y a los hijos, ¿no? Y nos arrastró con los hijos. Nos arrastró. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el usurpador, el ladrón, vino y le robó al rey. ¿Le robó qué cosa? El reino, o sea, vamos a decir, la superficie, Estados Unidos, el planeta entero, la Tierra, pero también la gente que vivía en la Tierra. Ahora Dios no se iba a quedar así. Sino Dios comenzó un plan y un proceso para volver otra vez ahí a poner las cosas al final en su lugar, a establecer de nuevo su reino. Y su reino es universal, pero tiene que empezar primero por establecerlo local. Por eso se llama reino de los cielos, diferente del reino de Dios. El reino de Dios es todo el universo. Y el reino de los cielos es sobre nosotros. Es como decir, Estados Unidos son todos los estados que componen los Estados Unidos, 50 y ¿cuántos? 57, por ahí. 57 estados de la nación americana. Pero es establecer la constitución de los Estados Unidos en California. Imagínate que California es la tierra y los 57 estados es todo el reino de Dios. Todo el reino de Dios. Eso es. Entonces, comenzó por ahí. Comenzó con Juan el Bautista diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es el reino de Dios llegando a los humanos. Porque se lo había robado y él estaba... Sí. Así es. Y comienza entonces una recuperación. ¿Y cómo es como lo hace Dios? No de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Comienza por darnos vida. Todo el antiguo pacto es una preparación para el momento de su venida, de la venida de la vida de Cristo. Y cuando la vida en Cristo vino, entonces recibimos su vida y el reino comienza a establecerse. Donde está Cristo está el reino, porque Cristo es totalmente obediente al Padre, porque Él y el Padre son uno. No puede pensar diferente ni vivir diferente. Entonces Cristo está en mí, pues gobierna mi vida. Y como no sucede eso de la noche a la mañana, sino poquito a poco, yo voy como creciendo por dentro y muriendo por fuera. Así es. Y es el camino de la cruz, sí, que llevamos. Así es. Entonces, es muy serio, René. No, claro. Porque cuando se interrumpe este proceso, se estanca el crecimiento. Por ejemplo, todo este tiempo que tú pasaste en oscuridad, este tiempo, en toda la tormenta que nos vino encima y acabó con toda la comunidad y tú saliste todo desorientado, todo tu crecer en Cristo se quedó quieto ahí, no hubo crecimiento, porque no estabas en la palabra, no estabas alimentando, comiendo, porque es por la palabra. Claro. Es muy serio. No sé. Entonces, si la vida de mucha gente se pasa nada más con los incrédulos, pues
ellos metidos en el dinero, la vida, el mundo, sus vacaciones, la codicia, todo, ¿verdad? Sus adiciones, sus vicios, sus deseos, las pasiones y deseos por los cuales el diablo los controla. Pero hay creyentes que se incorporan a la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Entonces la vida no, la palabra no entra. Hay miles de gentes que se aplastan en las bancas y escuchan, pero no hacen nada, nomás están sentados. Su vida no tiene Cristo no es formado en ellos. Y otros sí nacen de nuevo. Sucede que hay nuevo nacimiento. Pero al no comprender el propósito de Dios y no alimentarse, entonces quedan enanitos, estancados ahí. Así me he quedado yo. ¿En serio? En ese tiempo. Ahora está recuperando otra vez. Pero creo que te das cuenta que es muy importante. Claro que sí. Es muy importante también el alimento que recibes. Porque tú dijiste, probablemente Alberto está yendo a otro lugar. Me pregunto a qué lugar estarán yendo. Si en un lugar donde nada más hay música y bueno, una forma y lo que explican ahí no lo entienden y hasta la semana que viene, pues no están alimentando. El Julio se alimenta, creo, de una congregación de Honduras que lo oye en YouTube o no sé cómo. Ya. Ayuda, pero se necesita el cuerpo, las personas. Imagínate un bebito recién nacido tratando de comer por YouTube. Es comida artificial. Pues sí, virtual. Virtual. Así creen muchos que funciona, pero no. Es virtual. Necesita venir al seno de su mamá y chupar la leche y recibirla. No nomás estar mirando ahí. Exactamente, y comerla, y eso es lo que le va a introducir proteínas, aminoácidos, carbohidratos, grasas, y va a traerle crecimiento. Eso es en lo natural. Claro. Pero como es en lo natural, es también en lo espiritual. Sí. Por eso es mucho más efectivo cuando nosotros compartimos la palabra, porque estamos comiendo. Y hay crecimiento. Y dice, desead como niños recién nacidos. Entonces, si encuentras uno que no desea la palabra, no nacido. ¿Has visto algún niño que no desea la leche? Todos desean. Entonces, si te encuentras uno que dice que es cristiano, pero no desea la palabra, no ha nacido. Ahí sabes tú que no ha nacido. Sí. Cuando tú has visto que tienes que andar corriendo detrás de un niño para que coma. Para que no. El niño llora y grita cuando tiene hambre y quiere y patalea y no lo soporta hasta que la mamá le da de comer. ¿Por qué? Porque tiene hambre y porque ha nacido. Porque ha nacido. Sí. Esa es la razón por la que tú vienes. Bueno, por esa razón mi espíritu tiene la convicción de que tú has nacido de nuevo. Porque amas la palabra, buscas la palabra, necesitas la palabra. Te estás dando cuenta que tienes que comer. Porque si no comes, no creces. ¿Y en qué es lo que no se crece? En el reino de Dios. Y si no crece el reino de Dios, ¿cuál es el otro reino que crece? El de las tinieblas. Eso te pasó en estos meses y años que no. ¿Ha sido serio? Porque esos años o esos tiempos ya no van a volver.
los que perdamos, los perdimos. Ya no hay marcha atrás. A veces no entendemos eso, pero si pasó lo que pasó y ya pasó, ya no hay manera de retroceder el reloj y volver otra vez a vivir. Como Back to the Future, como la película. Ya lo vivimos, no hay Back to the Future. Entonces te digo esto para que tú comprendas lo que pasa, lo que pasó con tu vida. Y para que comprendas también que el reino de Dios está concentrado en la persona del Hijo, que es Jesús, como hombre, y Cristo como el Espíritu. Entonces, creemos en Jesús como hombre, lo que está revelado en los Evangelios, y luego lo recibimos a Él como el alimento, como Espíritu en nosotros. Y el reino se hace realidad. Es realidad cuando se hace vida la vida de Cristo en nosotros, entonces es una realidad. No sé si lo ves. No, sí lo veo. Y poco a poco tú te vas a ir dando cuenta que sin que te esfuerces, sin que sin que tengas que luchar demasiado, pues vas viviendo así. Va saliendo natural. Yo me acuerdo de que cuando no nos reuníamos, ya tenía tenía el deseo de reunirme, y fui a ciertos lugares, pero no, me senté, fui a un lugar, pero no me gustó para nada, porque como que no entraba la palabra que lo No, compartía. porque ya fuiste expuesto a otra palabra verdadera, a la verdad. Sí. Y ya tú puedes discernir donde no hay vida. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Hay formas, hay una estructura, hay unas reglas para vivir, o hay teología, hay tradición, hay enseñanzas, pero no está la vida. La vida no está en eso. La vida es una persona, se llama Cristo, y Cristo es su palabra. De eso se trata. Entonces, pues, explicándolo así de manera sencilla, lo que va sucediendo es que el espíritu va absorbiendo, va chupando. Como una esponja que va. Sí. Ajá. Como Pablo dice en 1 Corintios 15, la muerte que está en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento, va siendo absorbida por la vida, hasta el punto que llega un momento en que la muerte ya no existe, sino la pura vida, porque la vida chupó la muerte. Y nosotros nacemos muertos. Sí. Y vamos recibiendo vida progresivamente. Mucha gente tiene problemas serios en entender que la salvación es progresiva. Piensan que es de un día para otro, que nomás con que levante la mano y te acepto, Señor, y ahí está la salvación y para siempre. Y que tienen ese proceso, tiene a veces retrocesos, tiene caídas, tiene momentos de debilidad, pero todo eso nos ayuda. Por ejemplo, esta experiencia que tú viviste te ayuda a comprender que con la cosa no se puede jugar. Y si no hubieras pasado por eso, no valorarías ahora tanto lo que está sucediendo. O sea que, como dice la Escritura, todo ayuda para bien de los que somos sus hijos, de los que hemos nacido de nuevo.
de los que amamos al Señor. Y luego añade, aquellos que conforme a su voluntad han sido llamados. O sea, no es para todos. Lee Romanos 8:28. Que muchos dicen, todo ayuda para bien. No ayuda para bien para todos, sino para una clase muy especial. Romanos 8, ¿qué? 28. Los que conforme a su propósito. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y se queda la gente ahí. Todo ayuda para mi bien. No es cierto. ¿Ayuda para bien a quién? Sigue leyendo. Todo es bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, que es conforme a su propósito. O sea, no nomás al... Y luego sigue diciendo, porque a los que de antemano conoció, también a los predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. ¿Para qué? Y a los que llamó, a estos justificó. Y a estos también glorificó. Pero tiene que comenzar por el nacimiento, el llamamiento. Pero también el Señor dijo que muchos son llamados y pocos escogidos. En eso tengo miedo yo. ¿Miedo por qué? Porque yo no quiero ser de los... Yo tampoco. Por eso es que si tú no quieres ser, y lo dices y lo sientes de verdad, entonces claro tú has sido llamado. Si no, no lo sentirías. Si no, no lo dirías. ¿Me comprendes? Si no, no te saldrían lágrimas de tus ojos. Quieres, porque amas a Dios. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, además de llamado, eres escogido. ¿Quieres más prueba de que estés aquí ahora? Ajá. Acuérdate que en toda nuestra historia a veces éramos muchos. Comenzamos como con 50 o más, 100. En la iglesia vi, sí. Cuando estábamos con Paco. Sí, éramos bastantes. Y uno por uno se fueron yendo. Como dijo Jacob, nomás yo quedé, nomás uno quedó y vino. Ahí está. Muchos eran llamados, pero pocos escogidos. Aquí está. Ahora, eso no lo podemos hacer a la fuerza. Yo no fui a tratar de traerte a la fuerza a ti. No. ¿Te das cuenta? Sí. A los que conforme a su propósito han sido llamados y escogidos. Wow, qué tremendo. Sí. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, ha sido bueno. Padre, gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Padre. Sí, gracias te damos. Por tu voluntad, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Porque bendito, Señor. Nos amas, Señor, de una manera tan especial. Tan especial, Padre. Gracias, amado Jesús, por que soy tu hijo. Que soy tu hijo, Padre. Y nada ni nadie me podrá separar de ti, Señor. Ni nadie. Gracias que no solamente he sido llamado, sino también escogido, Padre. Y me escogiste porque de antemano me conociste. Así es, Padre. Y me diste un destino previo, un destino. Sí, Padre. Y el diablo no puede separarme. Así es. Lo ha intentado por tiempo atrás, Señor. Una y otra vez, pero nunca lo logra. Y esta es mi seguridad. Amén, así es, Padre. Esta es mi seguridad. Sí, Señor Jesús. De que el Padre me ha dado a su Hijo. Sí. Y estoy en su Hijo. Estoy en su Hijo. Y el Padre es mayor que todos. Amén. Dijo Jesús, el Hijo. Y nadie ni nadie puede arrebatarlos de mi mano. Amén. Nada ni nadie puede arrebatarnos de Cristo porque estamos en Cristo. Así y estar en Cristo es lo mismo que estar en el reino. Así es. Y ahora el reino es oculto.
Así es. Estamos en la realidad, pero nadie sabe. Pero un día vamos a estar en su manifestación. Así es, Padre. En el tiempo adelante. Y esa es nuestra esperanza. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sabroso, hermoso. Oh. Sencillo también, sí. ¿verdad? ¿A que no es complicado? No, para nada. Bueno.